Hoy es 27 de abril de 2020. Raúl Martínez está con ustedes. Deseo bendecirlos con este mensaje. El escenario es en donde se encuentran dos discípulos de Jesús el día de la resurrección de Jesús. Ellos estaban en situación de tristeza, de ignorancia y de soledad. Leo el texto, Lucas capítulo 24. Y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas tenéis? ¿Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Leo más adelante en el texto, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba con todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más allá, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. El mensaje es encuentro y redención. Mencioné la palabra tristeza, ignorancia y soledad. Los discípulos estaban tristes. La pregunta es: ¿por qué? Estaban tristes porque recordaban a su maestro, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra. Esa frase indica que ellos estaban recordando los milagros que Jesús, su maestro, había realizado con ellos. También recordaban los mensajes que Jesús había compartido con ellos. Mensajes de amor, mensajes de reconciliación, mensajes de paz, mensajes de esperanza, mensajes de justicia y más. Todos los mensajes de Jesús fueron mensajes para bien de aquellos que lo oían. Así que ellos estaban tristes también por su impotencia para evitar la crucifixión de Jesús. Dicen ellos: y como le entregaron los principales a sentencia de muerte, lo que indica que ellos no pudieron evitar la crucifixión de Cristo. Pedro lo intentó, pero Jesús le dijo que no era necesario. Jesús estaba determinado a hacer el sacrificio para el perdón de los pecados de todos los seres humanos que en él crean. Así que ellos estaban tristes. Estaban tristes porque no veían la redención de Israel. Ellos dijeron: y esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Claro, la redención que ellos esperaban
no era la redención que Jesús siempre les habló. Con todo, ellos no tenían esperanza. Por eso estaban tristes. Además, estaban tristes por no confirmar la resurrección de Cristo. Dijeron ellos, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lo que indica que les habían informado que Cristo había resucitado, pero ellos no lo confirmaban. No lo habían visto, no lo creían todavía. Así que estaban tristes. Pero estaban tristes también porque su maestro no estaba en la tumba. Dijeron ellos, pero a él no le vieron. Qué tristeza los embargaba. Por estas razones, recordando a su maestro, su impotencia, y por no ver la resurrección de Israel, y porque ellos mismos no habían confirmado la resurrección de Cristo, estaban tristes. Bien, el otro aspecto importante de este texto lo encontramos en que ellos estaban ignorantes. Cristo los encuentra y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que las Escrituras. Y en esto encontramos que ellos estaban tristes, pero en el primer encuentro, Cristo viene a ellos para redimirlos. Cuando digo redimidos, para quitarle su tristeza, para cambiar su estado de tristeza. Eso es redención. Así que Cristo los encontró y los redimió de tristeza. En segundo lugar, Cristo viene y los redime de ignorancia. Les dice, oh insensatos y tardos para creer. 3 años de instrucción habían tenido directamente del Mesías, del Maestro. 3 años de enseñanza práctica, de enseñanza verbal, de enseñanza por acción. Y ellos todavía seguían ignorantes. La ignorancia de ellos fue reprochada o amonestada por Cristo. Le dice, tardos para creer. Esto indica que ellos tenían la capacidad de creer, pero por alguna razón no habían asimilado la información, la enseñanza. Bien, Jesús también les instruye y les dice, y los lleva a instruirlos para quitarles la ignorancia, diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Notemos esto. Esta enseñanza de instrucción de nuevo a ellos incluía que era una enseñanza, una instrucción amplia. Y cuando digo amplia, porque dice por todos los profetas. Esto incluía Isaías, incluía Miqueas, incluía Zacarías, incluía Jonás. Zacarías menciona que entraría montado en un pollino. Miqueas menciona la ciudad donde nacería. Jonás habla de los 3 días y al tercer día resucitaría Jesús. Así que encontramos estas enseñanzas que Jesús impartió con ellos, pero la instrucción no solamente es amplia, pero es intensa. Les dijo, les declaraba en todas las escrituras. Esto incluía enseñanzas del Pentateuco, enseñanzas de los salmos, enseñanzas de los profetas. Y de esa manera encontramos, era una instrucción intensa, pero además fue una instrucción específica. Él dijo lo que de él se decía. Esto es importante porque el mensaje que él dio siempre y que los profetas dieron siempre enfocaban en el Mesías, en el Redentor, en el Salvador, en el Cordero de Dios, en el que vendría a rescatar la humanidad. El mensaje de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, enfoca más en la persona de Jesús como Redentor. Jesús mismo dijo a los religiosos de su tiempo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y les afirma, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, Jesús los redime de tristeza y los redime de ignorancia. Y también ellos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde. Lo que indica que ellos se encontraban en un estado de soledad.
Y Cristo se presenta ¿para qué? Para redimirlos de soledad. Los discípulos pidieron la compañía de Jesús. Dijeron ellos, quédate con nosotros. Eran dos, pero se sentían solos. ¿Sí? Si una persona puede estar sola o con otros o con una multitud, pero si no tiene la presencia de Cristo en su vida, él o ella está en soledad. Esa fue mi experiencia, por eso menciono esta ilustración. Entendamos entonces que no solamente es existir, pero tener la compañía de Cristo directamente, lo que hace diferencia en la vida. Así que ellos dijeron, quédate con nosotros. Y bien, es la invitación de la persona individualmente de pedir a Dios en su vida la que hace diferencia, la que hace que Cristo se manifieste en una manera más visible, más real en la persona. Ellos también oyeron de Cristo cuando dice que la respuesta de Cristo fue esta: entró pues a quedarse con ellos. Así que los discípulos no solamente pidieron la compañía de Cristo, pero tuvieron la compañía de Cristo. Entró pues a quedarse con ellos. O también encontramos que los discípulos no solamente tuvieron hasta allí esta experiencia, pero además dice, estando sentado con ellos a la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Qué experiencia gozosa de comunión, de compañerismo. ¿Por qué? Porque ya no estaban solos, estaba el Rey del universo, el Señor de señores, estaba su maestro, estaba el que había resucitado. ¿Qué experiencia tuvieron ellos? Cristo los redimió de tristeza, dándoles gozo. Cristo los redimió de ignorancia, revelándole las escrituras. Cristo los redimió de soledad, estando con ellos, ya que él dijo, no os dejaré huérfanos. Ellos fueron fortalecidos y llenos de valor, pues regresaron a Jerusalén en esa misma hora. Sí, caminaron y hablaron con el maestro. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó, venció la muerte y ahora vive. Y vive para consolar, vive para dar información de la vida verdadera, de la vida eterna. Y vive para que aquel que se encuentra solo o sola no viva más en soledad. Es mi deseo que usted en este momento reflexione en este mensaje y acepte la presencia de Cristo. Recuerde, fue una invitación de ellos a él. Quédate con nosotros. Es mi deseo que esta sea su oración. Que Dios les bendiga.